Yo también creo. ¿Usted cree? Ahora va a tener José Luis unos breves minutos, una semblanza de los 5 años que llevamos aquí en este... Buenas tardes, hermanos, hermanas de la iglesia y de iglesias vecinas, de otros pueblos, Linares, Villargordo, que están aquí esta tarde con nosotros, autoridades, amigos y vecinos en general. Hace 5 años, por estas fechas, nos encontrábamos en el salón de convenciones del ayuntamiento dando el inicio oficial de esta iglesia por razones de espacio. Estábamos allí en ese salón y viéndoos a vosotros hoy, ¿sabéis qué pasa? Que he pensado que estamos más jóvenes. Estamos más jóvenes que aquel día. No sé por qué. Así que hace justo 5 años empezamos la andadura como iglesia evangélica aquí en este lugar. Y podemos decir el dicho bíblico, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y va a seguir haciéndolo. Y es que su ayuda no nos ha faltado en ningún momento. De una forma o de otra siempre hemos tenido la ayuda del Señor para seguir adelante. La iglesia evangélica, a pesar de llevar en la ciudad pues más de 120 años en presencia evangélica, por no hablar de Ponce de León, el hijo de los condes de Bailén, que ya fue mártir de la Inquisición en Sevilla por abrazar la fe reformada, pues fue el primer bailerense o de ascendencia bailerense que sufrió la intolerancia religiosa de aquel tiempo. La iglesia evangélica, como digo, a pesar de llevar más de 120 años en la ciudad, es todavía un tanto desconocida. Y nosotros, no es nuestro interés principal que las personas conozcan a la iglesia evangélica, sino que las personas conozcan a Jesús. Y así, aquí en este local, nos reunimos personas y decimos que somos iglesia. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es la parte del conjunto de hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios mediante la fe en la persona de Cristo. Decimos que somos cristianos porque el cristianismo tiene como cabeza a Jesucristo y Él es el Señor único de la iglesia. Somos cristianos no por tradición familiar, somos cristianos por conversión personal. Ser cristiano es haberse reconocido en un momento pecador, haber acudido a Cristo en su socorro y aceptarlo como suficiente Salvador que da vida eterna. Ser cristiano, por lo tanto, es tener a Cristo en el corazón. Somos evangélicos porque nuestras convicciones se basan en el mensaje reflejado en los evangelios y en toda la Biblia. Históricamente nacemos en tiempos de los apóstoles. Después la iglesia se fue estropeando con doctrinas humanas, con añadidos que no pertenecían ya a la genuina y primitiva iglesia. Pero en el siglo XVI, hombres y mujeres fieles al Señor decidieron volver a las enseñanzas de la Biblia, que fue traducida a lenguas normales para que todo el mundo la entendiera. Y de ahí surge un nuevo impulso, al que se llama la Reforma, que trajo luz a aquellos siglos oscuros y surgieron iglesias que se complacieron de nuevo en el estudio de la palabra. Hoy aquí en Bailén, ¿cuál es nuestro objetivo? Vivir una fe sencilla, promover la lectura de la Biblia, hablar de Dios, predicar el Evangelio, ayudar a los necesitados mostrándoles la compasión y el amor de Cristo. Los cristianos evangélicos sabemos de persecuciones e intolerancias en otros tiempos. Hoy damos gracias a Dios porque ha permitido que en nuestro país se viva en libertad. Y hay libertad de culto, libertad de conciencia. Y eso también es algo que tenemos que agradecer cada día, porque muchos de nuestros antepasados no tuvieron la misma oportunidad. Hoy educamos a nuestros niños aquí para que ellos conozcan la palabra de Dios desde pequeños y un día ellos libremente decidan por Cristo. También nos reunimos aquí porque queremos imitar el testimonio de personas que han sido grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia. Y por no sacar una lista que nos aburriría, voy a decir que algunos conoceréis a John Newton, que tras ser el mayor traficante de esclavos, se convirtió al Evangelio, se hizo pastor anglicano y después fue un destacado abolicionista de la esclavitud en las colonias americanas. Pero también puedo hablaros de Florence Nightingale, considerada una de las pioneras de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Todos conocéis a C.S. Lewis, considerado pues un gran escritor que pasó de ser ateo militante a cristiano fervoroso, autor de las Crónicas de Narnia.
Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. También William Booth y su esposa Catherine, fundadores del Ejército de Salvación, la primera y mayor ONG de la historia. El gran músico Juan Sebastián Bach. Martín Lutero King, defensor de los derechos humanos. Martín Lutero, el alemán, el reformador. ¿Cuántas personas podría yo mencionar aquí esta noche que han sido movidos por el Evangelio para servir a Dios y a la sociedad en la que vivían? Aquí, en este local, predicamos el Evangelio. Ayudamos espiritualmente a personas que necesitan ser escuchadas y elevamos nuestras oraciones a Dios por los temas que a ellos les preocupan y a nosotros también. Decíamos que en nuestra historia más reciente, ya que no voy a entrar en los 120 años, cuando todavía no se había implantado la democracia, los cristianos evangélicos ya se reunían en Bailén públicamente con culto abierto a todas las personas que quisieran llegar. Y esto sucedía antes de la llegada de la democracia, insisto, en los pisos de Ruz de la Puerta, un piso cedido por mi hermano Mateo y su esposa Ana para que se predicara el Evangelio, y fue el primer lugar donde se instaló una capilla evangélica aquí en Bailén, ya de puertas abiertas, porque anteriormente los tiempos aconsejaban no estar demasiado a la vista porque había persecución y había intolerancia. No obstante, el testimonio evangélico siempre permaneció en Bailén. Después, con la incorporación de mi familia, que veníamos de Baños, se incrementó el número de evangélicos y fue necesario, gracias a la gestión de mi hermano Manuel López y Francisco Sánchez, alquilar un local en la calle Cabrera Lomas, para de allí pasar al local de los llamados pisos verdes, donde se reúnen todavía los hermanos de aquella iglesia, y de allí viene la iglesia de Betania. Bueno, además de estas actividades que os he ido mencionando, nosotros tenemos también retiros, conferencias, hemos establecido campamentos, excursiones, hemos acogido a estudiantes y profesores extranjeros, profesoras en este caso, que han venido aquí a hacer prácticas del idioma español, y las hemos acogido en nuestras casas, los evangélicos, tanto de Bailén como de Linares, como si fueran familia nuestra, y han estado aquí y han disfrutado de la estancia en Bailén y en Linares con las familias evangélicas y en Andújar. Así que nosotros tenemos también la tarea, el ministerio de ayudar a las personas a través del banco de alimentos, que nos facilita para que distribuyamos con criterio justo a las personas de Bailén que están pasando dificultades en estos momentos tan duros. También decir que aquí se ora por los gobernantes. Aquí se ora por los gobernantes porque sabemos que necesitan la mano de Dios poderosa para que tomen decisiones correctas, para que les ayude en esas decisiones difíciles que a veces tienen que tomar. Y aquí, en este local, se ora todos los jueves por muchas cosas, y también por los gobernantes y por aquellas personas que están en autoridad. Así que no quiero cansaros más, voy a terminar diciendo cómo reza el versículo de este separador de libros que han repartido las hermanas cuando entrabais, que dice que el que comenzó la obra buena la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el que comenzó la buena obra, que es, poniendo aquí un punto de testimonio, una luz del Evangelio aquí en este local, el que comenzó esa obra la va a continuar, no nos quepa duda. Tenemos que ir adelante, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, no predicando una religión. No nos interesa la religión. Las religiones, en la mayoría de los casos, son inventos de hombres. Nosotros nos vamos al Dios de la Biblia, nos vamos al Cristo de los Evangelios, al Cristo Redentor, al Cristo que vive hoy. Y por eso predicamos a Cristo, no nos predicamos a nosotros mismos, y queremos transmitir esa fe y esa vivencia personal de cada uno de los creyentes. Queremos transmitirla al pueblo de Bailén, porque sabemos que sería muy bueno para Bailén. En todos los sitios donde ha habido influencia evangélica, ha habido progreso, ha habido libertad, ha habido tolerancia, ha habido armonía. Así que yo pido a Dios que Él que comenzó la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo.